esa frase nuestra declaración de misión como iglesia. Y no tomen mal la palabra visión, la visión no es un sueño ni nada así. La declaración de visión significa cuál es la pasión del corazón de los que comenzamos esta iglesia y que sigue estando hoy en nuestro corazón. ¿Qué es lo que vemos hacia el futuro? ¿Hacia dónde nos dirigimos? No sabemos todo lo que Dios va a hacer en el futuro, pero hay una orientación a donde estamos avanzando. Esto es lo que quisiéramos ver. Para esto vamos a trabajar. Vamos a gastar nuestra vida, nuestra fuerza en que podamos ver esto suceder. Y la declaración comienza siendo: como Iglesia Bíblica Misionera de San Justo, soñamos con el día cuando toda Argentina esté saturado de iglesias. Justo la semana pasada hablamos sobre ese tema. Y vimos el ejemplo de un hombre que tenía la misma pasión, el apóstol Pablo. Pablo, como el modelo más grande que tenemos de misiones, él, cuando miraba la obra misionera, él tenía pasión por las iglesias locales. A eso se dedicó él. Porque él creía que es la tarea de las iglesias poder llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Es la tarea de la iglesia y solamente la iglesia puede edificar a una persona y guiarle a aprender y a vivir todo lo que el Señor nos mandó. Así que sin iglesias no se puede cumplir la tarea misionera. Y cualquier obra misionera, bíblica, tiene que estar enfocada en iglesias reproduciendo iglesias. Y por eso Pablo, después de haber trabajado varios años en todas las regiones de Asia Menor y de Macedonia, de Acaya, después de todos esos años, él mira y él dice: yo todo lo llené del Evangelio. Todo lo llené del Evangelio. ¿Y qué significa que él llenó todo del Evangelio? Bueno, no significa que todos se habían convertido, ni siquiera significa que todos habían escuchado el Evangelio. Lo que significa es que Pablo había fundado suficientes iglesias como para que esas iglesias pudiesen hacer la obra en cada una de esas regiones, de alcanzar esas ciudades, esas regiones con el Evangelio. Él se enfocó en fundar iglesias en ciudades claves, ciudades estratégicas, pensando que desde ahí esas iglesias iban a poder fundar iglesias en todos los pueblos a su alrededor. Así que después de algunos años él dice: ya está, ya lo hice, ahora tengo que ir a una nueva región a hacerlo. Y hablamos la semana pasada de cómo sería para nuestra iglesia poder ver suceder esta visión. ¿Qué sería que veamos toda Argentina saturado con iglesias? Pero lo que significaría es que haya suficientes iglesias como para que esas iglesias puedan alcanzar todos los rincones de nuestro país. Para empezar, tenemos que empezar donde estamos. El lugar donde estamos es un lugar con mucha gente. El Partido de la Matanza y toda la zona del Gran Buenos Aires es el lugar donde casi un tercio de la población del país vive. Y ahí es donde tenemos que empezar. Y Dios puso algo en el corazón en mi corazón y en el corazón de la iglesia, y yo se los he transmitido hace muchos años, de ver en la zona donde estamos, ver que haya 40 iglesias que puedan alcanzar todos los barrios. Cuando hablamos de la zona, yo pienso, lo que hicimos fue hace algunos años agarrar un mapa y marcar un radio desde el cual nuestra iglesia puede influenciar. El radio más inmediato que tenemos de influencia en nuestra iglesia. Y el radio que marcamos más o menos va desde la General Paz hasta Acceso Oeste, hasta la Riviera y para allá, y un pedazo de la Ferrer, Casanova, Atalaya, todos los barrios acá alrededor. Entonces hicimos un círculo en toda esa zona. La iglesia de San Justo estaría en el centro de toda esa zona, y empezamos a ver cuántas iglesias necesitamos para que cada persona en esos lugares pueda escuchar el Evangelio y tener acceso a una iglesia que le enseñe la verdad. Y miramos y empezamos a marcar 1, 2, 3, y cuando terminamos la cuenta eran 40 iglesias que se necesitan. 40 iglesias en 40 barrios, con 40 zonas, que son zonas grandes. Por ejemplo, nosotros marcamos una iglesia en La Palito, pero en La Palito hay, si calculamos el número de casas y gente que vive en las casas, alrededor de 10.000 personas más o menos deben estar viviendo en La Palito hoy. Es mucha gente. Una sola iglesia para toda esa gente, no es que todos se van a convertir y todos van a congregarse, pero por lo menos toda esa gente tendría acceso, podrían estar expuestos a la verdad del Evangelio y a ver la luz ahí en su barrio.
Para que toda la gente que marqué, que mencioné, pueda tener una iglesia cerca, se necesitan fundar 40 iglesias. Así que esta es la meta. Nuestra meta es llegar a un momento en nuestra vida, yo creo para que suceda antes que termine mi vida. Antes que termine mi vida, poder ver toda la región en donde Dios nos puso saturado de iglesias. Pero ustedes ven que está pasando más que eso. Hay personas que Dios está llamando a salir. Están orando por países que han salido ahí en Perú. Samuel salió con esta visión. Hay personas en nuestra iglesia orando por provincias de nuestro país. Y eso es lo que oramos. No solamente por lo que tenemos a nuestro alrededor. Oramos por todo un país y por una necesidad en el mundo de iglesias. Creemos que es la única esperanza que el mundo tiene de escuchar la verdad, que la iglesia pueda ser eso para cada uno de los lugares que necesitan el Evangelio. Bueno, eso es la ambición. La semana pasada decíamos, tenés vos una ambición santa. Yo lo que quiero es que como iglesia podamos estar unidos en esta gran ambición de ver todo lleno del Evangelio. Dentro de esta gran ambición hay muchas partes que se requieren. Se necesitan en nuestra iglesia personas, por ejemplo, que tengan la ambición santa de formar a los niños como futuros misioneros. Y que la pasión de su vida sea dedicarse a esa tarea, para sembrar en los corazones de estos pequeñitos las convicciones que un día le van a llevar hasta lo último de la tierra, llevando el Evangelio y fundando iglesias. Necesitamos en nuestra iglesia gente con pasión santa, por decir, yo tal vez no puedo estar en la primera línea como Samuel yendo y empezando una iglesia nueva, pero yo puedo estar en el equipo de respaldo. Yo puedo ser de los que van a orar por estos misioneros. Yo puedo ser de los que van a sostener económicamente a estos misioneros. Yo puedo ser de los que van a ir en viajes a apoyar a estos misioneros. Yo puedo ser de los que participo en que pueda funcionar una iglesia que está equipando personas para salir a la obra misionera. Y yo puedo tener esa misión santa, tener una parte en este sueño. Este sueño no lo hace una sola persona, es la tarea de una iglesia. La iglesia es la que debe abrazar esta pasión y este sueño. Y eso es lo que queremos seguir transmitiéndoles. Eso es cómo comenzó nuestra iglesia. Eso que tienen ahí escrito en esa hojita, lo escribimos antes de que empiece nada acá en San Justo. Se escribió en el año 2006. Acá en San Justo yo me mudé en el 2008. Y en el 2006 estaba escrito esto que soñábamos ver. Y bueno, no vimos todavía suceder eso. Queda mucho para hacer. Pero es parte de nuestra identidad y debemos mantener eso como parte de la identidad de la iglesia. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte y la declaración sigue así. No solamente deseamos ver iglesias, sino que queremos ver una clase de iglesia. Una iglesia que tenga una característica específica y es esta. Iglesias donde se predique y se viva la palabra de Dios fielmente. Eso es lo que esperamos ver. Porque vos me decís, pero Matías, ya hay muchas iglesias acá. En San Justo hay muchas iglesias. ¿Por qué necesitamos más iglesias? Bueno, es que nosotros soñamos con ver una clase de iglesia. Una iglesia donde el libro que vos tenés abierto frente a vos sea valorado y sea seguido como la guía para la doctrina y la práctica de esas iglesias. Y eso pueda traer verdaderos creyentes que nazcan de nuevo y que vivan vidas espirituales maduras. Y no puede suceder si no es predicada y no es vivida la palabra de Dios. Entonces, el día que comenzó esta iglesia comenzó con esa convicción. Nuestra iglesia va a basarse en la enseñanza bíblica. Y sé que tal vez ustedes perciben eso, lo perciben el domingo, porque la predicación dura 1 hora y media y las canciones duran 15 minutos. Y tal vez ha ido a iglesias donde las canciones duran 1 hora y media y la predicación 15 minutos. O donde la predicación es solamente ideas espontáneas que se le vienen al pastor, llenas de motivación y de entusiasmo, pero sin contenido. No hay explicaciones de la verdad que se está exponiendo, es solamente lo que este hombre quiere decir. Y como resultado, en la iglesia, gente estuvo 20 años y nunca escuchó que está perdida.
Nunca escuchó cómo ser salvada de su condición perdida. Nunca entendió cómo luchar contra el pecado y cómo vencer el pecado, porque nunca se le enseñó a hacerlo, porque la palabra no se predicó. Y entonces estas iglesias no aportan a nuestra visión. Estas iglesias ni las consideramos nosotros como iglesias. Estas iglesias pueden tener el cartel afuera, pero donde no está este ingrediente, donde la palabra no es el eje, no hay iglesia. Donde no está la palabra de Dios predicada, no hay iglesia. ¿Sí? Porque solamente la palabra puede hacer nacer una iglesia. Solamente la palabra puede dar los verdaderos ingredientes que componen una iglesia y que edifican una iglesia. Por lo tanto, para nosotros, fundación de iglesia es indispensable porque esto no es la norma. Esto es la rara excepción, que una iglesia tenga estas convicciones y viva de esta manera. Bueno, pero esto no es garantía de que nuestra iglesia lo va a mantener. El hecho de que esté escrito en una declaración de visión no significa que eso va a ser real el resto de la historia de nuestra iglesia. Diego decía en el video, yo oro por 100 años más para nuestra iglesia. Saben que muchas veces yo me he preguntado, si Dios no viene antes, ¿cómo será nuestra iglesia dentro de 100 años? Yo he tenido la posibilidad de visitar iglesias que tienen más de 100 años. He predicado en iglesias que tienen 150 años, la batería. He predicado en iglesias que tienen 150 años de edad. Observo a la distancia una iglesia que tiene 150 años y están a punto de cerrar sus puertas. Hay iglesias que tienen 200, 250 años y que son solo museos, donde gente entra a mirar los grandes héroes de la historia del cristianismo que pasaron por ese púlpito en una iglesia que solamente tiene paredes, pero ya no hay creyentes. La iglesia no funciona más, es solamente una reliquia histórica que está puesta ahí. Hay iglesias que comenzaron bien, donde había pastores que predicaban con celo y pasión la verdad del Evangelio y creían que la palabra de Dios es la base y la norma de lo que debemos creer y vivir. Y hoy esas iglesias están siendo movidas por corrientes que han borrado toda la influencia de la predicación de la palabra. Y ahora es la psicología la que gobierna. Ahora es la meta lograr crecer. Y para poder crecer lo que necesitamos es darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Por eso ya no hablamos de las cosas que la gente no quiere escuchar y solamente nos dedicamos a entretener a las personas. Y pensamos en qué otro método ayudaría a que venga alguno más a nuestra iglesia. Y esas iglesias han dejado el fundamento sobre el que comenzaron. No hay ninguna garantía de que nuestra iglesia sea, dentro de 100 años, lo que decimos que esperamos ser, a menos que mantengamos un celo santo por guardar este principio, que la palabra de Dios sea lo que sea predicado y vivido en nuestra iglesia cada día. Y la iglesia son ustedes. La iglesia es cada uno de ustedes. Y el fruto y los que van a llevar adelante esto son las convicciones que ustedes van a tener. Y por eso yo quiero tomar hoy esta predicación para hablar sobre esta necesidad de proteger y abrazar firmemente lo que hemos recibido. Ese es el título del mensaje de hoy. Pasión por la palabra de Dios, abrazados firmemente a lo que hemos recibido. Y para esto vamos a abrir en 2 de Timoteo capítulo 3. En tu Biblia acompañame en 2 Timoteo capítulo 3. Las cartas de 1 y 2 de Timoteo son cartas muy personales. Es como si te dejaran leer el correo privado que un misionero, fundador de iglesias y mentor de un pastor le escribió en un momento crítico de la vida de esta persona. Y vos no sos el que recibió la carta, vos solamente tenés el permiso de abrirla y leer. Pero esta carta, no solo vos la tenés el permiso de abrirla y leerla,
sino que esta carta se ha mandado sin sellar, pensando en que sea abierta y que sea leída. Porque lo que Pablo tenía para decirle a este joven pastor es lo que él quiere que sepan todos los creyentes. Porque este joven pastor está viviendo momentos difíciles. Pablo había fundado la iglesia de Éfeso. Él había puesto el fundamento de la escritura que está allí todavía. Y Timoteo había sido puesto por Pablo para cuidar de la iglesia en Éfeso. Sin embargo, hay muchos peligros que amenazan la iglesia. Hay peligros de afuera. Hay enemigos de la iglesia. Hay personas que están atacando a la iglesia, que están hablando mal de la iglesia, que están tratando de destruir la iglesia, que hay personas dentro de la iglesia que se han convertido o han llegado a la vida de la iglesia, pero que no abrazan las mismas convicciones que Pablo había puesto en un comienzo. Y estas personas empiezan a tratar de desviar la dirección en la que esta iglesia está avanzando. Y hay cosas que están siendo amenazadas. Pablo le dice a Timoteo, vos sos el pastor en ese lugar. Y es tu responsabilidad tomar el liderazgo de esa iglesia. Timoteo es un pastor muy joven. Hay gente mayor que él en la iglesia. Hay personas que tienen mucho conocimiento, mucha trayectoria en el judaísmo, trayectoria en el mundo griego y que están ahí. Hay gente que tiene personalidades muy extrovertidas y muy fuertes, y Timoteo tiene una personalidad más vale pasiva, más vale retraída. Es un joven que muy fácilmente se atemoriza frente a personas que le intimidan. Y Timoteo tiene un peligro, dar un paso atrás y ver cómo todo se descarría. Y Pablo le dice a Timoteo, no podés permitir eso. Vos tenés que recordar lo que yo te enseñé. Tenés que abrazarte a eso y tenés que pararte en ese campo de batalla y luchar cada día para defender estas cosas, porque estas cosas son muy valiosas. Timoteo, si vos permitís que esto se pierda, grandes consecuencias van a venir. Van a venir grandes consecuencias para tu vida, para la iglesia y para el lugar donde esta iglesia está. Porque la iglesia de Cristo es la columna y el baluarte de la verdad. Si la iglesia pierde la verdad, entonces pasa a ser irrelevante. La iglesia ya no tiene más sentido en esa comunidad. La única esperanza que tiene esa comunidad de escuchar la verdad es que vos la defiendas. Pablo le pone una presión tremenda a Timoteo. Y el mensaje de toda la carta va a estar enfocado en esto de mantener lo que él ha recibido. Quiero leerte desde el capítulo 3, versículo 10 hasta el 17, aunque nos vamos a enfocar en el 14 al 17, pero quiero leerte los versículos antes para que puedan entender lo que viene diciendo Pablo. Así que Pablo le acaba de hablar de los falsos maestros que están amenazando en la iglesia, y le hace un contraste en el versículo 10 y comienza de esta manera. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos obreros y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo,
lo que te distingue a vos, lo que te hace distinto a vos de los falsos maestros, es que vos has tenido la actitud de un discípulo. Es lo que dice en el versículo 10. Tú has seguido. Personas que no tienen esta actitud, no reflejan las marcas de un discípulo de Cristo. Porque los discípulos de Cristo son personas que aprenden de sus maestros. Y Timoteo es exactamente lo que hizo. Siendo muy jovencito, probablemente 17, 18 años, Timoteo emprendió un viaje al lado del apóstol Pablo que iba a cambiar su vida. Timoteo se convirtió en un aprendiz para este hombre y más que eso, se convirtió con el tiempo en un hijo espiritual para Pablo. Y Timoteo tuvo la actitud de decir, yo voy a escuchar lo que Pablo me va a enseñar, porque yo quiero absorber todo lo que él me transmita. Yo veo que la enseñanza de Pablo es una enseñanza bíblica y por eso yo voy a hacer la propia. Y no solamente voy a escuchar, como dice ahí, la doctrina de Pablo, voy a seguir su conducta. Voy a imitar todo lo que él haga, yo lo voy a hacer. Voy a convertirme en un clon de Pablo. Voy a hacer todo lo que él hace, porque es la forma que tengo de vivir y madurar en la fe. Esto es lo que es el discipulado en la vida cristiana. Discipular o ser discipulado es este principio de seguir. Es seguir a alguien que te está formando, te está transmitiendo la verdad. Vos la estás recibiendo, vos la estás creyendo, la vas viviendo, la vas aplicando. Y eso es lo que hizo Timoteo. Por muchos años, Timoteo estuvo al lado de Pablo. Ahora, Timoteo está solo. Pero él puede mirar para atrás y ver todo eso que él recibió. Ahora, el llamado de Pablo a Timoteo está en el versículo 14. Timoteo, vos has seguido todo esto. Pero ahora, Timoteo, vos debés persistir. Vos debés persistir. Yo hablaba recién en la introducción, el gran peligro constante que vive la iglesia a abandonar lo que un día fue valioso. Y esto es lo que Pablo está diciendo, Timoteo, vos no abandones. La vida cristiana no se trata de descubrir alguna nueva verdad que revolucione mi mundo. La vida cristiana tiene un aspecto que le da estabilidad y es esta actitud de mantenerse. Es verdad que hay cosas que con el tiempo vos las vas entendiendo mejor. Hay cosas que con el tiempo se van corrigiendo, cosas que vos no creías bien. Y es verdad que hay falsas cosas que te han enseñado que vos tenés que abandonar. Pero la vida cristiana, para muchos que yo observo, es una vida de uno que va en búsqueda de la nueva tendencia, que va ahora sí a abrir todas las puertas de mi vida y en mi ministerio. Pero esa es en realidad la característica de los falsos maestros. Si vos mirás, esta palabrita tú persiste, está contrastada con el versículo 13. Así que mirá el versículo 13, mirá, te dice: mas los malos hombres y los engañadores irán, esa palabrita irán, se van a mover, van a avanzar de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los falsos maestros, ellos se mueven. Su movimiento no les da ningún beneficio, sino que les lleva cada vez más al fondo del pozo. Vos, Timoteo, no te muevas. Parate firme. Timoteo, vos tenés que ser, digámoslo en esta manera, un conservador. La actitud de un cristiano es la de conservar, de proteger, de defender y de mantenerse. Y esta es la actitud que tiene que tener Timoteo. Vos debés persistir. Esta palabrita es una palabra muy gráfica. Ahí, por ejemplo, en Hechos 27:31, la usa Lucas en medio de una historia muy dramática. Está contando Lucas en Hechos 27 el naufragio final de toda la carta, donde Pablo es salvado por Dios milagrosamente. ¿Se acuerdan? En ese naufragio, Dios se le aparece a Pablo, Jesús, y le dice que no se preocupe, no van a morir. Él los va a proteger. Y Pablo se para y le dice esto a todos. Pero en un momento, cuando está el barco
en medio de la tormenta y están viendo allá a lo lejos que hay tierra firme, hay un grupo de soldados que ven que arriba del barco hay un botecito. Los botecitos, esos salvavidas que hay en los barcos, estaba ahí arriba, en el esquife. Y estos soldados miran y dicen, no entramos todos en el botecito. Si el barco se hunde, nos morimos. Así que empezaron a planear subirse ellos al botecito, bajarse y dejar a todo lo demás a la deriva para que se choque el barco y muera. Pero nosotros nos vamos a salvar. Pablo escucha y sabe lo que está pasando, así que se acerca al centurión y le dice, mirá, esto es lo que están planeando hacer. No los dejes bajarse del barco, porque si ellos bajan, nadie se va a salvar. Y usa ahí esa palabrita. Ellos tienen que permanecer en el barco, o si no, nadie se va a salvar. ¿Qué significaba permanecer para ellos? Quedarse arriba de ese barco. Significaba, frente a todo ese peligro, toda esa amenaza, la muerte tal vez que se aproxima, no bajarse, aunque haya un botecito en el que yo me podría bajar. Este es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le dice, vos, Timoteo, no te bajes del barco. Vos, Timoteo, mantenete ahí arriba. Le advierte o le enseña, ¿no es cierto? Es de presión, de persecución, de dificultad, pero vos, Timoteo, mantenete, vos persistís. Si nosotros abandonamos la palabra, tal como esos que querían abandonar ese barco, nadie se va a salvar. Si la iglesia en algún momento cree que el último libro cristiano puede ser el que nos dé al final la clave para que ahí sí podamos crecer. Si la iglesia se desanimaría porque las predicaciones de Matías tan largas no producen ninguna edificación y necesitamos cambiar para atraer a las personas a que vengan a escuchar y buscaríamos en esos autores populares que juntan miles y miles de personas cerca nuestro, como estas semanas pasadas, y se paran y tenés toda esa gente ahí al frente que la está escuchando y nosotros decimos, ¿por qué no adoptamos sus métodos? ¿Por qué no empezamos a cambiar la forma y cambiar el mensaje y cambiar el contenido? La razón es porque si abandonamos la palabra, nadie va a sobrevivir. Si abandonamos la palabra, no hay esperanza para esta iglesia. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, no abandones, persiste, persiste. Muchas veces Pablo usa estas clases de imágenes. En el capítulo 1, versículo 13, Pablo usa otra palabra. Acá la palabra no es persistir, la palabra es retén, retén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Timoteo, vos retenelas, abrazalas, no las dejes ir. Y lo que tenés que retener no es solamente las palabras, es la forma de las palabras que de mí oísteis. Todo lo que aprendisteis de mí, eso mismo, guardalo, hacelo, practicalo, vivilo, tal como lo escuchaste. Timoteo, vos debes ser un conservador. Vos debés conservar. Yo sé que ese término se usa en un sentido distinto en nuestro tiempo. Y es un término que ni siquiera tampoco define completamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, pero sí la actitud. La actitud es uno que preserva, no uno que está moviéndose de un lugar a otro. Ahí en el capítulo 4, versículos 1 Timoteo 4:16, mirá cómo le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, de nuevo. Mantenete en ello. No lo abandones. ¿Por qué? ¿Por qué no podés abandonar la doctrina? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La única manera en la que vos vas a poder experimentar la salvación de Dios, que va a librarte del poder del pecado durante tu vida y a los que vos estás pastoreando, es solamente si vos
retenés la doctrina que has recibido. Retener. Bueno, así que comienza con esta palabra tan gráfica. Tú persiste, persiste tú. ¿En qué debe persistir? Porque esto es algo también que debemos aclarar. Porque ser un conservador usualmente está sumada a esa idea de defender la verdad, está sumado defender todas las tradiciones que se han desarrollado en una clase de cristianismo específico. Entonces, por ejemplo, ser un conservador sería cantar himnos en vez de cantar canciones contemporáneas. Ser un conservador tiene que ver a veces en la mente de personas en qué clase de decoración, qué clase de actividades hay en la iglesia, cómo funciona el culto. Pero lo que la iglesia debe conservar no son estos detalles. Aunque muchas veces es preferible entender por qué se hace de una cierta manera antes de cambiar. Pero el celo de la iglesia tiene que estar en defender algo especial que dice ahí en el versículo 14. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo tiene que persistir en la enseñanza. Esta palabrita, lo que has aprendido, es la palabra que tiene la misma raíz para el discípulo, discipulado, ¿sí? Mathetes, que sería la palabra griega. Es la misma raíz de la palabra. Aprender implica de que hay alguien que está dirigiendo la enseñanza. En el concepto griego, enseñar tiene que ver con dirigir la mente. Hoy en día, la influencia de psicología está en contra de esto. Le parece algo totalmente absurdo lo que estamos haciendo hoy acá. Porque acá, en la psicología, vos no debes ser manipulado por nadie que te vaya a decir lo que tenés que pensar. Vos tenés que tener un pensamiento individual. Y vos podés creer lo que quieras creer. Y si alguien intentaría decirte lo que debes creer, él cruzó una línea que no está permitida cruzar. Es más, los padres no deberían dirigir a sus hijos. Los maestros en las escuelas no tienen que tener una enseñanza directiva, sino permitirle al niño que aprenda lo que él quiere aprender como lo quiere aprender. Estamos en una corriente donde la enseñanza directiva es vista como un enemigo a combatir, que es parte de una generación pasada obsoleta, que ya no sirve, tiene que cambiar ya. En medio de eso la iglesia se para en contra y dice, no es así. La verdad no es algo que yo descubro, la verdad es algo que yo recibo. La verdad se transfiere de persona a persona por medio de la enseñanza de las Escrituras. La actitud del discípulo es de uno que va a recibir y la actitud del maestro es la de uno que está transfiriendo. Y Pablo está diciendo, Timoteo, vos lo aprendiste. O sea, Timoteo, esto pasó con vos. Yo te dije lo que tenías que creer y vos lo creés. Ahora, claro, la enseñanza de Pablo no es una enseñanza que está basada en su propia autoridad. Es una enseñanza que está basada en la autoridad de Dios. Por eso, ahora vamos a ver, todavía no terminó la predicación, pero Pablo va a hablar de cuál fue la fuente. La autoridad para Timoteo es la Escritura. Pero si el hombre que me está enseñando la Escritura, entonces yo lo que estoy haciendo es recibir esa Escritura directamente de él. Vos lo aprendiste, Timoteo. Entonces, lo primero que hizo Timoteo fue aprenderlo. Pero la segunda palabra, lo aprendiste y te persuadiste. Vos, Timoteo, te convenciste de que esto que te enseñaron era verdad. Te persuadiste. Persuadirse de una verdad involucra mi interacción con esa verdad. Aprender la verdad del Evangelio, yo dije, es algo que se transfiere, vos lo tenés que recibir. Pero la forma como vos lo recibís no es sentarte a escuchar y decir, bueno, todo lo que dice Matías es verdad.
O todo lo que me dice mi discipulador es verdad. Entonces yo voy a completar el cuadernito con lo mismo que me dicen, porque eso es lo que está correcto y es lo que tengo que poner ahí. Así que lo que recibo es creer el Evangelio y responder a la enseñanza. Tiene dos partes. Una es escuchar la verdad, pero hay otra. Yo tengo que interactuar con esa verdad. Yo tengo que evaluar esa verdad. ¿Cómo le evalúo? ¿Cómo sé si lo que me están diciendo debo creerlo o no? Bueno, tengo un punto de evaluación, es las Escrituras. Ahora lo vamos a ver más adelante. Yo tengo la palabra de Dios para examinar la enseñanza que estoy recibiendo. Entonces es mi convicción que la Escritura es la verdad y la palabra de Dios. Por lo tanto, si lo que yo estoy recibiendo está acorde a la Escritura, lo que eso hace es desarrollar convicción en mi corazón. Me dice, eso es verdad. No solamente yo lo voy a escuchar y lo voy a reproducir, yo lo voy a creer, yo lo voy a hacer mío. Yo ahora estoy persuadido de esta verdad. Y eso es lo que hizo Timoteo. Lo aprendió y se persuadió de que eso era verdad. Por eso ahora tiene que mantenerse en eso. Estas tienen que ser anclas firmes que le sostengan en medio de ese mar embravecido, las cosas que le aprendió y se persuadió. Vuelvo a hacer una aclaración. Puede ser que vos has recibido enseñanzas que no tenés que mantener en tu vida. Porque el día que las recibiste, tal vez no tenías el criterio para examinarlas bíblicamente. Y hoy que la podés examinar bíblicamente, vos tenés que decir, eso ya no lo voy a mantener. Eso fue algo que antes creí, pero que ahora no debo creerlo. No todas las cosas que yo sé, las debo persistir en eso. Y eso es lo que Pablo va a empezar a explicar ahora. Timoteo debe persistir. ¿Pero por qué Timoteo debe persistir? Bueno, Timoteo debe persistir primero lo vamos a ver ahora, quiénes fueron los maestros que le enseñaron, cuál es el origen de las Escrituras, que es la base sobre la cual él cree, cuál es el resultado que esa Escritura produce y el fin al que esa Escritura le dirige. Hay 4 puntos que Pablo le va a dar a Timoteo, que le va a mostrar a Timoteo por qué él tiene que mantenerse firme en estas verdades. Y esos son los 4 puntos del estudio. El primero dice así. O sea, todo eso fue introducción. No se preocupen. Van a ir rápido los puntos. El primero dice así. Debemos abrazarnos firmemente a la palabra por la clase de maestros que hemos tenido. Primero, debemos abrazarnos firmemente por la clase de maestros que hemos tenido. Algo muy interesante que Pablo le dice. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste sabiendo de quién lo aprendiste. Lo que está diciendo Pablo es, Timoteo, recuerda quién te enseñó a amar las Escrituras. Recuerda no solamente qué te enseñaron, sino quiénes fueron los que te enseñaron. Lo que está diciendo en otras palabras es las personas que te enseñaron, sus vidas fueron el respaldo que hoy te dan seguridad para mantenerte en esto y no abandonar. ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando le dice a Timoteo, recuerda de quién lo aprendiste? Su abuela. Bueno, podríamos suponer, podría decir, bueno, lo aprendió de Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo en el versículo 10? En el versículo 10 Pablo dice, Timoteo, vos seguiste mi doctrina. Pero aún seguir la doctrina de Pablo no le da a Timoteo la razón más fuerte para no abandonar el Evangelio. Pensá en esto. Si vos tuvieses al apóstol Pablo de mentor, ¿no sería eso la razón más fuerte para no abandonar la verdad del Evangelio? ¿Sabes cuál sería? Haber tenido a tu mamá y a tu abuela que te enseñaron en tu casa. Eso para Pablo es una razón más fuerte para mantenerte
ligado a la verdad del Evangelio que haber tenido al mismo apóstol Pablo, gracias, enseñándote la doctrina. Hay un punto importante acá. El versículo 15 sigue, ¿no es cierto? Porque hay un punto y coma, ¿no es cierto? Ahí al final del versículo 14. El punto y coma significa que lo próximo que va a decir te explica un poco más de lo que acaba de decir. El punto y coma te sigue la misma idea anterior. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En tiempos de tribulación y de gran presión, haber sido formado en las convicciones bíblicas desde la niñez es el ancla más fuerte de un joven pastor para resistir todos esos golpes. Y si es para él, lo es para cualquier persona en cualquier situación. Quiero hacer una mención primero, porque acá Pablo usa esta palabra, desde la niñez. La palabra niñez es una palabra muy amplia, que puede abarcar todo el periodo de la infancia temprana hasta la infancia tardía y la adolescencia. Tenés casos, por ejemplo, cuando se le llama niño a Juan el Bautista, cuando está en la panza de Elizabeth. El niño que estaba en ella saltó de alegría. Niñez empieza en la panza. Y niñez sigue a través del proceso también hasta que son más grandes. Por ejemplo, cuando Jesús estaba enseñando y se acercaron los niños. Y trataban de sacarlos como una molestia. Y Jesús, no, dejen a los niños venir a mí. Los niños están queriendo venir. Y Jesús dice, déjenlos. O sea, estos son niños grandes ya. Son niños por lo menos que podrían tener 7, 8, 10 años, ¿cierto? Que están viviendo a Jesús. Y la niñez se usa aún para hablar de etapas que ya están más cercanas a la edad de la adolescencia. Pero quiero hacer una aclaración. Hay teólogos modernos o predicadores que vos podés escuchar en YouTube, y no sé si los has escuchado y por eso quiero corregir algo, que enseñan que un niño no puede abrazar las verdades del Evangelio. Porque son demasiado complejas, demasiado profundas. Por eso no hay sentido en guiar a un niño a una conversión, porque no es capaz de convertirse siendo niño. Hay personas que hasta dicen, yo a mi hijo nunca lo mandaría a que una maestra de escuela dominical le predique el Evangelio, porque lo va a confundir más, no le va a aportar nada, y ese niño no puede llegar a abrazar las verdades profundas del Evangelio. Bueno, este texto, junto con muchos otros, tiran por el piso esa creencia. Porque Pablo está, o sea, si Timoteo no hubiese sido salvo en su niñez, no tendría ningún sentido resaltar que él supo la Escritura desde ahí y que ahora le mantiene. Porque una persona no salva no tiene ningún beneficio de la Escritura. No le sirve de nada saberlo. Entonces lo que Pablo está implicando es que Timoteo fue salvo desde la niñez y fue instruido y él creyó y afirmó las verdades en su corazón desde la niñez. Este versículo está implicando exactamente eso. Tenemos muchos casos bíblicos de niños que mostraron vida espiritual. Tenés el caso en el Antiguo Testamento de Josías, ¿no es cierto?, a los 8 años, con celo por la ley de Dios y por librar a Israel de la idolatría a Dios. Tenés el caso de Samuel, siendo un niño en el templo y su vida espiritual. Tenés el caso de Timoteo y muchos otros. Entonces esto no es verdad. Lejos de eso que se afirma, la niñez es la edad donde se colocan los fundamentos que pueden dar estabilidad a una persona en la verdad durante toda su vida. Los psicólogos o la gente que estudia la formación del carácter hoy nos dicen esto mismo. Nos dicen que hay una ventana de tiempo y hay una ventana de influencia que se va cerrando a medida que va pasando el tiempo.
que comienza en los primeros meses. Antes de que el niño sepa comunicarse, el niño está recibiendo una influencia que va a formar su carácter para el resto de su vida. Hay cosas que él va a aprender de cómo funciona la vida, de cómo es la familia, de quién es él en relación a la familia, que van a estar ahí de por vida, mucho antes de que aprenda a hablar. Y a partir de ahí, durante esos primeros años, tal vez no están todos de acuerdo hasta qué edad, pero podríamos pensar hasta los 5 o 6 años, es donde esa ventana está más abierta y a partir de ahí empieza a cerrarse esa ventana de influencia. Y Timoteo, él desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo lo supo? ¿Cómo supo Timoteo las Sagradas Escrituras? Primera Timoteo, capítulo 1, ¿no? Perdón, segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí en el libro de los Hechos, cuando se nos cuenta la historia de Timoteo, se nos explica que Timoteo era hijo de un padre griego, o sea, no judío, y aparentemente no convertido, o por lo menos ausente espiritualmente en la vida de Timoteo. Y madre judía, y acá Pablo habla de la fe que se transfirió de su madre y de su abuela a Timoteo. Bueno, creo que el próximo Día de las Madres voy a tocar este tema, así que no quiero hablar demasiado sobre esto. Pero presten atención que no fue el papá de Timoteo el que hizo esta influencia, fue su mamá y su abuela. Hay un rol que nadie puede ocupar, que Dios se lo dio a las mamás en la formación de sus hijos. Es el llamado más alto que una mujer tiene sobre la tierra. Cuando Pablo le dice a Timoteo cómo debe tratar a las mujeres, él le dice, no le dejes enseñar, no dejes que ocupen roles de autoridad. La mujer va a encontrar su realización como mujer criando hijos. Ese es el llamado más alto que esa mujer tiene, la crianza de ese hijo. Y a través de esa función, ella va a formar los hombres y mujeres que van a transitar sus vidas apoyados en las bases que ella colocó en esos corazones. Y Pablo mira a Timoteo y le dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿En qué forma ellos se la comunicaron? No era fácil en ese tiempo. No tenían acceso, como nosotros, a tantas herramientas. No tenían aplicaciones de celular, no tenían Biblias ilustradas, no tenían muchas de las cosas, ¿no es cierto?, que hoy se consiguen y están a disposición. Ni siquiera podían acceder las familias a copias escritas de la Biblia. Solamente con gran esfuerzo y muchísimo dinero es que una persona podía adquirir una de las partes de la Biblia. No sé si ellos habrán tenido alguna en casa. O no sé si estas mujeres habrán tenido un celo por conocer la verdad, que habrían guardado en su mente y en su corazón la verdad de tal forma que la podían transmitir fielmente. Y podían recitarle de memoria a este joven niño las verdades del Evangelio, las verdades de la esperanza de un Mesías que vendría, las verdades de la persona y el carácter de Dios. Todo eso había sido puesto allí por estas mujeres. No sé si ellos tenían un culto familiar semanal. No sé de qué manera ellos administraban su tiempo, pero hay una verdad. O sea, no solamente fue un evento, en un momento, fue un proceso que transcurrió durante toda su niñez y sigue hasta el día de hoy. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras.
yo les he compartido un peso que tengo en mi corazón. Cuando crecí escuchando personas hablar de la conversión y explicar de cómo, siendo adultos, sus vidas fueron transformadas radicalmente. De una vida de pecado destruida, ahora ellos viven una vida que honra a Dios. Y yo veía eso y hubieron momentos en mi vida, siendo un niño, que yo veía eso como el ideal. Yo veía que eso es lo que me debería haber pasado a mí y no me pasó. Yo crecí en un hogar cristiano, así que mi vida nunca estuvo destruida de esa manera. Entonces yo no tengo un gran testimonio que contar. Es más, dudaba si era salvo o no, porque no tenía ese testimonio que contar. Y hasta me daba vergüenza contar mi testimonio, que a los 5 años había hecho manifestación de fe en mi casa y no tener nada dramático que decir. Pero quiero decirles que el Señor les ha dado a las familias de nuestra iglesia un tesoro, algo muy valioso. Tal vez muchos de los que están sentados acá están pensando, pero si Timoteo tenía donde afirmarse, Timoteo tuvo a su mamá y a su papá que les enseñaron de niñito y yo no lo tengo. Yo no tuve eso cuando era niño. Te pregunto, ¿no desearías haberlo tenido? ¿No desearías que en toda esa edad temprana habrá sido volcada la verdad del Señor que te haya mantenido y hoy te sostenga? Bueno, no podemos volver atrás. Y Dios tuvo un propósito para tu conversión, pero tengo algo que decirte. Hoy vos tenés que aprovechar el tiempo que tenés, porque hoy vos tenés a tus hijos. O mañana, jovencitos, ustedes van a tener a sus hijos. O iglesia, hermanas que no tienen hoy a sus hijos para criar, tienen niños cerca. Pueden volcar su vida y su tiempo en personas y en niños jóvenes en quienes formar lo que ustedes no tuvieron. Porque eso es lo que le va a sostener, eso es lo que va a dar estabilidad a nuestra iglesia. Eso es lo que va a hacer que cuando cumplamos 100 años, nuestra iglesia esté firme en la predicación del Evangelio. Con personas que van a tener que pararse en tiempos muy difíciles en el futuro. ¿Y cómo van a poder sostenerse? Cuando en el hogar sea donde se transmita eso. Fue difícil dar el paso de que los niñitos no estén en su escuela dominical y estén con ustedes en el culto acá, ¿no? Porque es mucho más fácil que otro le enseñe a tu niñito. Pero hubo algo que yo pensé. No debo quitarle esta función a los padres. Yo quiero que el niñito pueda ver a su papá. ¿Sabes que los niñitos perciben mucho más de lo que vos te imaginas? Ellos perciben la actitud que vos tenés hacia la enseñanza. Yo quiero que tu hijo te vea escuchar la palabra de Dios. Quiero que te veas responder a la palabra de Dios. Quiero que te vea emocionado por la palabra de Dios. Quiero que te vea dispuesto a obedecer la palabra de Dios, porque eso va a marcar su corazón. Quiero que escuchen algo en común para que cuando vos vuelvas a la casa puedan hablar de esos temas. Y no de todo, porque hay muchas cosas difíciles de hablar con los hijos, ¿no? Pero que haya algo en común. Que haya un dibujito que él pueda hacer y que sepa de qué se habló ese día. Y cuando llegue vos le preguntes, ¿de qué dibujaste? Bueno, déjame hablarte de esto un poco más. Vamos a charlar y que vos seas el que le lidera y le enseña. Ahora, ¿qué pasa si el papá no lo hace? Bueno, yo prefiero darle su hijo a su papá para que el papá lo haga. Y si no lo hace, que ese niño sufra el no tenerlo, que reemplazar a su papá. Y buscar dárselo por otro camino que no va a nunca reemplazar lo que un papá puede formar. Porque ni siquiera el apóstol Pablo puede reemplazar a una mamá fiel que en el hogar le enseñó a su hijito las verdades del Evangelio. Mucho menos ninguna de las maestras, ni el pastor, ni nadie que le enseñe a tu hijito. Vos tenés que hacerlo. Hay una etapa clave donde hacerlo. No me decís, ¿cómo lo hago? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué material puedo usar? Bueno, no están los principios acá, vos tenés que ingeniártelas. No sé en qué horario, no sé de qué manera, pero vos tenés que transmitir. ¿Cuánto transmitir? Todo lo que sea posible. Y yo sé que es difícil hacer un buen trabajo con los hijos cuando el matrimonio no está bien. Y yo sé que hay cosas que resolver primero en la relación matrimonial para que eso pueda tener un fruto en la formación de los hijos.
Pero ese es el desafío. Timoteo, vos sabés los maestros que tuviste. Esas sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras que vos escuchaste y que hoy aún recibís son las que te pueden enseñar la verdad. La sabiduría es el tesoro más valioso que hay en el mundo. Los proverbios lo dicen. Valen más que todos los tesoros adquirir sabiduría. Y esa sabiduría comienza desde muy temprano en ese hogar, siendo transmitida aún antes de poder hablar. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en el campamento? La vara y la corrección dan sabiduría. Antes de poder escuchar las palabras, aún el uso fiel de la vara está comunicando sabiduría al corazón del hijo. Y ahora te dice, la escritura que vos empezaste a transmitir, esa tiene la capacidad de hacerte sabio para la salvación. Pero acá hay un problema. ¿Timoteo no es salvo ya? ¿Por qué le dice las escrituras te pueden hacer sabio? Bueno, sé que lo pueden responder. Pero la salvación no es solamente algo que pasó en el pasado, es algo que está pasando ahora. Vos estás siendo salvado del poder del pecado en tu vida. Vos estás siendo salvado cuando vos vencés el pecado en tu vida. Cuando Dios te va limpiando del pecado, Él te está salvando de ese pecado que vos tanto odiás. Y lo que está diciendo Pablo a Timoteo, la escritura es lo único que lo puede hacer, por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, primera razón, debemos abrazarnos firmemente a la palabra por la clase de maestros que hemos tenido. Esos hombres y mujeres que nos han enseñado en el hogar, sus vidas son el respaldo que hoy nos dan la base para poder seguir adelante y no abandonar. Y vuelvo a decir, si vos no podés decir, voy a seguir por eso, tenés muchas razones más para seguir. Pablo te la va a dar ahora. Pero tenés una responsabilidad de que tus hijos tengan esa razón para seguir, de que ellos la recibieron. La segunda razón, debemos abrazar firmemente a la palabra de Dios por la clase de confianza que podemos darle. La clase de confianza que podemos darle. Miren el versículo 16. Bueno, este es un versículo de los que, si pudiésemos pensar en versículos en la Biblia que han sido conflictivos o que han sido campos de batalla, este tiene que ser uno de los que estén en la lista de los que más se ha debatido en este versículo. Pero no porque sea difícil de entender. Porque las verdades que dice el versículo son muy directas. El problema es que chocan contra una cultura que no acepta lo sobrenatural. Una cultura que quiere quitarle a la Escritura su verdadera naturaleza sobrenatural. Y por eso es que atacan esta verdad. Pero el versículo 16, ahora Pablo le va a dar la segunda razón. Podés confiar en la Escritura, por eso no tenés que abandonarla. No tenés que seguir ninguna otra tendencia, porque acá podés confiar. ¿Por qué podés confiar? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Bueno, la palabra inspirado significa literalmente soplado por Dios. Y parte del debate es entender esa palabra. ¿Qué significa que Dios inspiró la Escritura? Lo que sí o sí significa es que Dios es la fuente de la Escritura. La Escritura que tenés vos, la Escritura, la palabra de Dios, tiene como origen a Dios mismo. Él lo guió. Él fue la fuente. Y Él movió todos los elementos que hicieron que la Escritura se produjera. Él inspiró la Escritura. Lo interesante, fíjate, lo que inspiró Dios es la Escritura, no a los escritores. No todo lo que escribió el apóstol Pablo es parte de la Escritura, ¿no? Hubieron otras cartas que él escribió y que no están acá. ¿Y qué pasó con esas cartas?
Bueno, esas cartas no eran inspiradas por Dios. No todo lo que escribió el apóstol Pablo fue inspirado por Dios. Porque la inspiración no está basada en la persona, sino en una obra específica que Dios quiso hacer para que Él pueda producir lo que vos tenés acá en tus manos. Ahora, la inspiración de la Escritura es una verdad que refleja la soberanía de Dios de una forma tremenda. Porque no sé si vos entendés cómo se escribieron estos libros. Por ejemplo, ¿cómo se escribió la carta que estamos estudiando? Segunda de Timoteo. Hubo un hombre que vivió ciertas experiencias, que conoció a este joven Timoteo, que está viviendo Timoteo ciertas situaciones ahí en Éfeso, que movieron a Pablo a querer escribirle esta carta. Y Pablo le escribió esta carta con un propósito y una motivación. Y él escribió estas palabras que tenemos acá. Pero lo que acabamos de leer, lo que dice, es que cada palabra que Pablo escribió, esas palabras fueron movidas por Dios. Pero ¿cómo Dios las movió? Si Pablo le escribió porque él lo conoce a Timoteo. Pablo le escribió porque Timoteo está viviendo estas situaciones y porque Pablo le escribe de lo que Pablo sabe. Pablo no está escuchando a Dios dictarle las palabras. ¿Cómo fue que Pablo le escribió entonces exactamente lo que Dios quiso que él escribiera? Bueno, el milagro de la inspiración abarca mucho más que solamente el momento en el que Pablo está escribiendo. Porque para que se pudiera escribir la carta de 2 de Timoteo, hacen falta muchas cosas. Hace falta, por ejemplo, que existe un hombre que se llama Pablo, que haya nacido en el lugar donde nació, de la familia que nació, que haya tenido la instrucción que tuvo, que haya vivido la vida que vivió, las experiencias que vivió, que haya tenido el ministerio que hizo, que haya experimentado todas las circunstancias que vinieron, que haya caminado con Timoteo, que siente esas cosas hacia Timoteo y que ahora se den todos los elementos para que él pueda escribir exactamente, palabra por palabra, lo que Dios quería que él escriba desde el principio de la fundación del mundo. Pero que Pablo lo escribiera de su propio corazón, de su propia mente, pero a la vez, habiendo sido movido aún mucho más. Hace falta que exista un imperio romano. Hace falta que sea en ese momento de la historia específico y que sucedan todas las cosas que sucedieron desde el principio del mundo hasta ese día. Tienen que haber sucedido exactamente así para que se pueda haber escrito la carta de 2 Timoteo. La inspiración abarca todos los aspectos, porque muestran a un Dios soberano que es capaz de producir el escrito tal como Él lo quiere producir, por los medios que Él quiere usar para que se escriban esos escritos. Antes de que exista Pablo, Dios pensó en una escritura que iba a ser útil para vos, y por eso Él creó a Pablo, creó todas las circunstancias para que se pueda escribir exactamente lo que vos necesitas. Es algo asombroso. La sabiduría de Dios, el poder de Dios, la forma en la que Dios controla todos los eventos del mundo para lograr sus propósitos, es algo asombroso. Dios inspiró, no solamente 2 Timoteo, Dios inspiró toda la Escritura. Los 66 libros que vos tenés en tu mano. De tal manera que los autores originales, cuando escribieron precisamente lo que Dios había planeado que sea escrito. Aunque lo escribieron no forzados, no dictado, sino por su propio corazón lo escribieron. Eso es inspiración. Dios inspiró las Escrituras. Lo importante en el versículo también aparece en la primera palabra, toda la Escritura, cada detalle de la Escritura. Es tan detallada la inspiración de Dios que no hay ninguna parte en la Escritura que no venga de Dios. Si todas las partes de la Escritura vienen de Dios, podemos esperar algo, que no haya ningún error en toda la Escritura. Porque Dios no se equivoca, ¿no? Esa es la diferencia entre la Biblia y el libro de Mormón, por ejemplo. No sé si sabías que José Smith, creo que estudió hasta 3er grado, si no me equivoco, es el dato, no me lo acuerdo, 2º o 3er grado de la primaria. Entonces tenía muchos problemas para leer y escribir. Cuando él escribió el libro de Mormón, él lo escribió, en teoría, atrás de una cortina, mientras su amigo
estaban dictándole unas planchas de oro que él había encontrado, con unos anteojos mágicos que había encontrado para poder leer esas planchas de oro, y estaba dictando lo que debía ser escrito en ese libro. Cuando se produjo el libro de Mormón, tenía tantos errores que hicieron, si no me equivoco, como 12 o 13 revisiones del libro para corregir los errores gramaticales que tenía en expresión. Cada cita que usa José Smith la toma directamente como plagio de la Biblia King James, asumiendo que son cosas que él está recibiendo directamente de Dios, aunque está usando la misma palabra que la King James. Es un fraude el libro de Mormón y todos los libros que produjeron a partir de ahí, el libro de Abraham y todos los demás. La Biblia tiene un contraste absoluto con eso, porque la Biblia no tiene ningún error. La Biblia fue escrita, por ejemplo, en una época donde no tenían el conocimiento de astronomía que hoy tenemos, el conocimiento molecular y atómico que hoy tenemos, no tenían el conocimiento ni siquiera geográfico que hoy tenemos, no tenían ningún conocimiento de todo eso. Pero vos podés entender que la Biblia, de principio a fin, no hace ni un solo error astronómico, atómico, molecular, geográfico, sino que todo lo que dice, aunque en su época parecía algo imposible, es demostrado cierto en nuestra época. La Biblia no tiene ningún error, no tiene ningún error gramatical, no tiene ningún error filosófico, no tiene ninguna contradicción, aunque fue escrito por 40 autores en un periodo de 1600 años. Ninguna contradicción conceptual, ninguna. Todo se alinea para formar una sola verdad. La Biblia es un milagro, es el milagro de Dios, producido por Dios. Y toda la Escritura, Jesús dijo, ni una jota ni una tilde va a pasar. Toda la Escritura, cada detalle. Por eso es que en nuestra iglesia muchas veces yo te muestro qué significa una palabra. Entonces, ¿qué tanta importancia tiene esa palabra? Porque de todas las palabras que Dios podría haber elegido, eligió esa palabra. Porque esa palabra comunica algo específico que Dios quiere que sepas. Y esa palabra es verdadera y no podría ir otra palabra, porque esa es la que Dios puso ahí. Bueno, tenemos un desafío, nosotros. Y es que nosotros no podemos leer los escritos originales. Nosotros estamos leyendo ahora mismo una traducción. Los que tradujeron la Biblia, ellos no fueron inspirados. Los traductores ni siquiera sabemos si eran salvos. Pero la traducción de la Biblia no fue una obra del Espíritu de Dios, sino que fue un proceso natural, humano, de pasar un escrito de un idioma a otro idioma. En ese proceso, esos hombres sí se equivocaron. Ustedes pueden ver que yo a veces les digo, miren, ahí en su Biblia dice esto, pero en el original dice aquello. ¿Y qué quiero decirles con eso? Bueno, que la traducción no es tan precisa en ese punto. Pero nosotros tenemos un camino para examinar nuestras traducciones y evaluarlas y saber qué es lo que quiso decir el autor original. Pero lo que dice Pablo acá es que la escritura, en su forma original, con sus escritores originales, es un producto completo de parte de Dios. Eso le da confianza a todo lo que leemos. Porque no quiero decir ningún autor del tiempo hoy, porque van a YouTube las predicaciones. Pero no son los predicadores contemporáneos, ¿no es cierto?, que compras en la librería. Este es Dios hablándote. Por eso tiene confianza, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, vos debés permanecer, porque toda la Escritura es inspirada. Nunca vas a encontrar nada que tenga más credibilidad que esto. Por eso mantenete en eso, no sigas otra cosa. No solamente es inspirada, en tercer lugar, debemos abrazarnos firmemente a la palabra por la clase de provecho que representa, Y acá Pablo habla del fruto que produce la palabra. Y la Biblia dice es útil. La Biblia no es teoría. La Biblia es práctica y cambia la vida de las personas que la creen y la practican. La Biblia es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Si pudiésemos hablar, hay dos categorías. La Biblia tiene
la utilidad de formarte en la doctrina correcta y mantenerte en la práctica correcta. Que vos entiendas cuál es la verdad y que vos practiques esa verdad. Yo sé que muchas veces yo no hago un buen trabajo para darte a vos las herramientas para aplicar lo que te digo. A veces me quedo solamente con decirte las cosas como son y no te digo cómo vos las podés usar en tu vida práctica. Y eso es algo que yo lucho para hacerlo mejor. Pero eso no es un problema de la Escritura, es un problema del predicador. Porque las Escrituras son prácticas. Yo no tengo que hacer las prácticas, ya lo son. Solamente que yo soy un estorbo muchas veces para que vos veas la practicidad de las Escrituras. Pero las Escrituras son útiles, sumamente útiles, para que vos las uses de forma práctica en tu vida. Útil para que vos entiendas la verdad y practiques la verdad. Bueno, se nos fue la hora, así que ya voy a pasar al último punto. Debemos abrazar firmemente la palabra por la clase de resultados que obtiene. Pablo termina hablando del resultado final, el producto final de un hombre que no abandona la palabra. El producto final de un hombre que no abandona la palabra. Bueno, por la clase de resultado que obtiene. La clase de resultado que obtiene. Y el versículo 17 dice así: a fin de que el hombre de Dios, y acá Pablo está hablando a Timoteo directamente. Timoteo es el hombre de Dios. Timoteo es el hombre que fue puesto por Dios en Éfeso para liderar esta iglesia. Y Dios puede usar la Escritura para producir este efecto ahora en el hombre de Dios, pero no solamente en el hombre de Dios. Dios puede hacer que el papá, el hijo, el siervo, el amo, el rey, el súbdito, cada persona, no importa en qué lugar social está, no importa en qué etapa de la vida está, lo puede hacer al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay ninguna buena obra que una persona instruida con las Escrituras no pueda hacer. Bueno, sí, pero Matías, ¿podrías vos diseñar un rascacielos? Bueno, probablemente, pero no te quisieras subir a ese rascacielos si lo diseño yo, ¿no? ¿Podrías manejar un avión? Y entonces, la Escritura no te puede preparar para toda buena obra, ¿no? Bueno, no está hablando de habilidades técnicas. Está hablando de todo lo que aporta verdaderamente al fin por el cual una persona existe y los propósitos eternos de Dios para las personas. Toda buena obra, las buenas obras que Dios planeó de antemano para que andemos en ella, de Efesios capítulo 2, todas esas las puedo hacer solamente con instrucción bíblica. No tengo que ver la instrucción bíblica como el nivel inicial para que después la instrucción profesional pueda darme las verdaderas herramientas más valiosas para hacer las tareas espirituales. Las tareas espirituales se hacen con la instrucción bíblica. Nunca yo me gradúo, nunca supero el valor de las Escrituras con ningún otro entrenamiento, ninguna otra enseñanza, ningún título. Nada puede darme más que eso. Para toda buena obra, las Escrituras son suficientes, son completas. Pueden equiparme para que sea perfecto, sea hábil, capaz de toda buena obra. Y ese es el fin por el cual vos fuiste creado. Ese es el fin supremo para el cual Dios está trabajando en la vida de los hombres, para que los hombres puedan hacer buenas obras. Entonces el único medio para lograr ese fin es mantenerme firme en la Escritura, que me va a preparar para poder hacer aquello para lo cual fui creado. Hacer las buenas obras en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia, eso viene solamente por las Escrituras. Bueno, necesitamos mantenerlo. Necesitamos hoy, en los 10 años de la iglesia, recordar cuál es la base que dio inicio a esta iglesia. Un compromiso por la Escritura. Necesitamos ajustar lo que pasa en los hogares para que podamos formar convicciones que puedan mantener a esta iglesia y a los futuros líderes de esta iglesia y a los que salgan de esta iglesia.
para mantenerse y no abandonarlo. Y necesitamos practicarlo, porque de nada serviría saber que la Escritura es útil y no usarla. Así que la pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo a esto que decimos creer? ¿Tenemos hambre por conocer la verdad de Dios? ¿La usamos en cada situación para tratar de entender esa situación y la tratamos de aplicar para vivir lo que la Escritura dice? ¿O somos ortodoxos de pensamiento, pero herejes en práctica? Porque aunque decimos que creemos que la Escritura es inspirada y útil, no practicamos en nuestra vida lo que muestra que verdaderamente lo creemos. Bueno, que el Señor nos ayude a mantenernos activos. Este es un llamado a permanecer. Oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra, que es un tesoro deseable, más que el oro, Señor. Tu ley, tu verdad, tu evangelio tienen poder para exponer nuestro corazón, para traer convicción frente al pecado, para apuntarnos hacia Cristo y por la fe tener la sabiduría para ser hechos perfectos, completos, y para que nuestra vida tenga fruto real y pueda vivir las buenas obras. Señor, ahora te encomendamos a ti y al poder de tu Espíritu este mensaje para que tú des crecimiento, que tú produzcas las convicciones y traigas el celo en esta iglesia por tu verdad, que cada programa de esta iglesia, tu palabra pueda ser el eje que guía cada decisión, que cada persona en su intimidad, en su casa, que cada día de la vida de cada persona de esta iglesia pueda estar marcado por este hambre, este celo, por tu verdad. Te encomendamos todo esto, Señor, hazlo para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén.